Buenos días a todos los televidentes, una vez más que nos acompañan en una nueva emisión del programa El IAT en tu casa. Les saluda a su amiga Jennifer Díaz López y te doy la bienvenida al tema Tenemos Memoria del módulo México, nuestro hogar, impartida por la maestra Marbella León Suárez. En la pantalla aparece el código QR del módulo del día de hoy. Puedes escanearlo si cuentas con un smartphone o tablet. Estamos seguros que la sesión del día de hoy reforzará tus conocimientos. Te dejo con la clase de la maestra Marbella León Suárez. Adelante, maestra Marbella. Gracias, Jennifer. Hola, ¿cómo estás? Permíteme quitarme el cubreboca para que me escuches mejor, pero antes me pondré gel antibacterial. Ahora desinfectaré el área de trabajo para trabajar de una manera limpia y segura. Soy la maestra Marbella León Suárez. Hoy iniciamos el módulo México, nuestro hogar, en el que abordaremos algunos acontecimientos ocurridos durante las últimas 5 décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, con el fin de comprender nuestro pasado reciente con la situación social, económica, política y cultural que caracteriza a México en el presente. En la primera unidad, Tenemos Memoria, abordaremos 3 temas. Tema 1, el país y sus símbolos. Tema 2, de memorias e historia. Tema 3, más que un recuento de hechos. Estos temas tienen como propósito valorar que las mexicanas y los mexicanos compartimos un territorio y símbolos como el escudo nacional, la bandera nacional y el himno nacional que entrelazan las raíces de la historia de nuestro país, que a la vez nos distinguen como un país culturalmente diverso. Asimismo, analizar algunas de las principales características de la vida del país en el periodo comprendido entre 1950 y 1980, para comprender mejor la transformación de México durante la segunda mitad del siglo XX. Ahora, no olvides tener a la mano todo el material de apoyo que viene dentro del módulo, ya que te será de gran utilidad para ampliar y enriquecer tus conocimientos. Iniciamos. Tema 1. El país y sus símbolos. En este tema haremos un breve recorrido en la historia de nuestro país. El nombre oficial de nuestro país, es decir, el que tiene ante el mundo, es Estados Unidos Mexicanos. También le llamamos República Mexicana o México. Estos 3 nombres son correctos y hacen referencia a nuestro país, reconocido mundialmente por su riqueza natural y cultural. Ahora bien, todos sabemos que nuestro país se llama México, pero ¿saben ustedes qué significa esta palabra? Veamos en la pantalla su significado. La palabra México proviene del náhuatl, que significa ombligo de la luna. La palabra México está compuesta por 3 voces del idioma náhuatl. La primera voz es Mextli, que significa luna. La segunda voz es Xixtli, que significa ombligo o centro. Y la tercera voz es Co, que significa lugar. La palabra México, en el sentido literal como metafórico, quiere decir en el ombligo de la luna. O dicho de otra manera, esta palabra quiere decir en el centro del lago de la luna. Ahora que conocimos el significado de la palabra México, conozcamos el año y quiénes fundaron a nuestro país. México, Tenochtitlán, fue fundada en 1325 por los aztecas o mexicas, uno de los pueblos más poderosos del México prehispánico. Actualmente nuestro país se reconoce como pluricultural.
no solo por la existencia de distintas culturas técnicas originarias, sino también por las aportaciones que los distintos grupos de inmigrantes han heredado al patrimonio cultural de México, siendo la mayor parte de la población mestiza, es decir, descendiente de la mezcla que se realizaron después de la conquista de México entre los indígenas, españoles y africanos. Por otra parte, a lo largo del tiempo, los mexicanos hemos creado símbolos patrios que nos identifican de otras naciones y nos identifican con nuestro pasado. Reconocer y respetar estos símbolos, estamos demostrando el amor a nuestra patria. El escudo nacional, la bandera nacional y el himno nacional son los símbolos supremos de los Estados Unidos mexicanos. En los tres se resumen aspectos importantes de las distintas etapas de la historia de nuestro país. Veamos cada uno de ellos. La bandera es uno de los símbolos que nos caracteriza como mexicanos. Los colores de la bandera, diseñada en 1821 con el presidente Benito Juárez, adquiere el siguiente significado. El verde, la esperanza. El blanco, la unidad de los mexicanos. El rojo, la sangre derramada por los héroes nacionales. Estos tres colores juntos simbolizan las tres garantías del Plan de Iguala, cuyo fin fue la independencia de nuestro país. El escudo simboliza nuestras raíces que se remontan a la época prehispánica. Sus elementos principales son un águila mexicana, un nopal florecido, una serpiente curvada y un laurel. Todos estos elementos simbolizan para los mexicas el carácter, la valentía y la fuerza de un guerrero. El himno nacional consolida el sentir de todos los mexicanos. El día 5 de febrero de 1854, el poeta Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno lograron que el himno expresara las aspiraciones de libertad y de defensa de la soberanía del pueblo mexicano, justo en los momentos en que los mexicanos habían perdido más de la mitad del territorio nacional a raíz de la invasión norteamericana de 1846 y 1848. Así como los símbolos nos caracterizan de otras naciones, también lo hacen los límites territoriales. Observemos el siguiente mapa mundi y respondamos las preguntas. ¿Cuántos continentes hay en el mundo? Correcto, son 5. Estos son América, África, Europa, Asia y Oceanía. ¿En qué continente se ubica nuestro país? Excelente. México se encuentra dentro del continente americano. El continente americano se distingue en 3 zonas geográficas diferenciadas. La primera se conoce como América del Norte, que abarca desde Alaska y Groenlandia hasta México. La segunda es América Central, que comprende desde Belice y Guatemala hasta Panamá. La tercera es América del Sur, que abarca desde Colombia hasta la Patagonia. Estas 3 regiones presentan fuertes contrastes naturales, económicos, sociales y culturales. También podemos decir que en América se encuentran presentes casi todos los tipos de climas que existen en el mundo, y en él se ubican yacimientos importantes de carbón, petróleo, hierro, cobre, plata, oro, platino,
plomo, zinc, níquel, cromo, cobalto y mármol, entre otros. Ahora observen el siguiente mapa, en el que identificamos los límites de la República Mexicana. México limita al norte con Estados Unidos de América, al sur con Belice, Guatemala y el Mar Caribe, al este con el Golfo de México. Ahora es tu turno. Identifica en el mapa con quién limita al oeste. Excelente, con el Océano Pacífico. Por último, te propongo a leer los textos, el territorio nacional y los continentes que vienen en tu revista y el cuaderno del módulo para seguir enriqueciendo tus conocimientos. Pasemos al tema 2, de memorias e historias. En este tema te invitamos a reflexionar sobre cómo tu vida, la de tu familia y la de tu comunidad se entrelazaron con las historias de nuestro país entre 1950 y 1970. Observemos las siguientes fotografías de la línea de tiempo y respondamos las preguntas. ¿A qué acontecimientos de la historia de México hacen referencia? ¿Cuáles de estos acontecimientos cree que han influido en la vida diaria de su familia y su comunidad? En ella se muestran hechos como la primera transmisión por televisión en blanco y negro, el derecho al voto de la mujer, los Juegos Olímpicos, entrega de libros de textos gratuitos y apertura de la línea del metro en México. Con estas fotografías nos damos cuenta que el pasado de nuestro país tuvo un largo trecho, de modo que podríamos decir que estos acontecimientos han influido en la vida diaria de nuestra familia y comunidad, favoreciendo a nuestros abuelos, padres, hijos, vecinos y sociedad. Otros acontecimientos fue el crecimiento de la industria y las ciudades. Durante las décadas de 1940 a 1970, México cambió de un país rural dedicado fundamentalmente a la agricultura, pasó a ser urbano e industrial. La participación de la mayor parte de los países industriales en la Segunda Guerra Mundial en 1939 y 1945 favoreció en México el crecimiento de la industria textil y de la alimentación y el establecimiento de nuevas industrias como la automotriz, la petroquímica y la de enseres electrodomésticos. Con el fin de alentar el crecimiento industrial, el gobierno mexicano estableció una política proteccionista que consistió en aumentar los impuestos de los productos que venían del exterior para que los producidos en el país fuesen más baratos y no tuviesen competidores. También redujo los impuestos a los empresarios y mantuvo a bajo costo los salarios, los combustibles y los productos del campo. Esta política llevó a que a partir de 1954 el país tuviera un crecimiento sin precedentes, al que se le conoció como el milagro mexicano. Asimismo, este crecimiento estuvo acompañado de mejores servicios de salud, educación y el transporte en las ciudades, ya que se establecieron hospitales, escuelas de educación superior y un sistema carretero que comunicaba a las principales ciudades del país.
El aumento de las oportunidades de trabajo, salud y educación en las ciudades y el bajo precio con que se pagaban a los agricultores y campesinos por sus productos trajeron como consecuencia la migración de personas del campo a la ciudad. Por ejemplo, las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey multiplicaron su población. Es momento de ir hacia una cultura de multitudes. Observen las siguientes fotografías en las que se aprecian algunos artistas como María Félix y Cantinflas. Ellos fueron artistas cuyo trabajo se difundió por medio de la radio, el cine y la televisión. Estos artistas no solamente expresaron las necesidades sociales de aquellos tiempos, sino que también nos expresaron valores, sentimientos y emociones a través de la música, su voz y vestimenta. Realicemos el siguiente ejercicio para identificar los valores y costumbres. Encerremos aquellos y aquellas en las que en la actualidad ya no se practican. Fíjate en el ejemplo y reflexionemos sobre la importancia de ponerla en práctica en nuestro presente. Actualmente ya no se practica el respeto hacia los padres y ancianos, el honor a las familias y la autoridad de los padres y maestros. Recuerden que los valores no se pierden, pero se pueden modificar o afinar su importancia según cada época. La historia y las experiencias de las diferentes culturas han mostrado que los valores o su significado pueda cambiar con el tiempo y podemos comprender su importancia según los fines y motivos con que se utilicen en las sociedades y culturas de determinados momentos históricos. Pasemos al tema 3, más que un recuento de hechos. Un breve recorrido por las últimas décadas nos permitirá conocer el porqué de nuestra situación actual y comprender que somos el resultado de una evolución histórica, incluido el pasado inmediato. Por tal motivo, debemos tomar conciencia de que con nuestro actuar estamos formando el futuro. Leamos Los 5 soles de Carlos Fuente, escritor mexicano. La memoria salva, escoge, filtra, pero no mata. La memoria y el deseo saben que no hay presente vivo con pasado muerto, ni habrá futuro sin ambos. Recordemos hoy, aquí, decimos aquí, hoy México existe en el presente, su ahora es ahora, porque no olvida la riqueza de un pasado vivo, una memoria insepulta. ¿Qué opinan de lo que dice Carlos Fuentes sobre la importancia del pasado para el presente y el futuro de nuestro país? Podríamos decir que las expectativas y las decisiones que tomamos y toman miles y millones de personas afectan la economía de nuestro país. La economía del país depende de la producción, distribución y consumo de mercancías o servicios. En ocasiones, el consumo prolongado de un producto por muchas personas puede llevar a que se agote la materia prima, mientras que en su abundancia puede provocar que se abarate al grado que pierda su valor o deje de producirse. Observemos la siguiente gráfica, que se muestra la producción de México de 1970 al 2015. En la gráfica podemos apreciar datos del Producto Interno Bruto, PIB, es decir, lo que produce un país en determinado tiempo. Si la observamos con atención,
Hay un círculo que nos recalca que en 1982 la producción cayó y México entró en una crisis. Esta crisis financiera llevó en un primer momento que el gobierno declarara no poder pagar la deuda, nacionalizar la banca y trató de evitar la fuga de capitales, controlando el cambio de divisas, es decir, no permitía el libre cambio de pesos por dólares con alguna otra moneda o extranjera. Por otra parte, como México no podía pagar su deuda, tuvo que negociar con la banca internacional, la cual le solicitó seguir una serie de medidas como reducir el gasto público, vender las industrias que estaban en su poder y abrir su mercado al exterior a partir de no cobrar altos impuestos a los productores extranjeros. Todas estas medidas pusieron fin a la política proteccionista que México había instaurado años atrás. Al mirar el pasado podemos hacer un balance de los problemas que enfrentamos, pero también de las fortalezas que tenemos. Observemos las siguientes fotografías. En los años de 1970 a 1993. Los mexicanos dimos muestra de esas fortalezas. En las décadas de 1970 a 1990, los mexicanos nos encontramos frente a condiciones que marcaron el rumbo. La crisis mundial de la década de los 70 llevó a que se decidiera depender de cada vez de las rentas del petróleo y endeudarse sin medir las consecuencias. Por último, observen la línea de tiempo que aparece en la pantalla. En ella se muestra una serie de acontecimientos. Por ejemplo, el 2 de octubre de 1968, movimiento estudiantil y ciudadanía a los 18 años. En 1992 se entregan las primeras credenciales para votar con fotografía. En el 2005 se autoriza el voto de los mexicanos en el extranjero. Con ello se avanzó en la práctica de la democracia. Ahora, hemos llegado al final de la primera unidad del módulo México, nuestro hogar, donde viajamos al pasado reciente de México. Sin embargo, el México de hoy sigue vivo y cada uno de nosotros es responsable de mantener viva nuestra herencia histórica y dar continuidad a nuestro patrimonio cultural y natural. Te invito a que sigas trabajando en casa. Si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Recuerda, no bajes la guardia. Y si tienes que salir, usa cubrebocas. Lávate las manos con agua y con jabón. Usa gel antibacterial. Mantén tu sana distancia, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias a la maestra Marbella por la asesoría del día de hoy y a ustedes quienes nos acompañaron durante esta sesión. Si necesitas despejar tus dudas, acércate a tu asesor y él te apoyará con cada una de ellas. Soy Jennifer Díaz López y recuerda que puedes llamar a los números del IAT que aparecen en tu pantalla o seguirnos en nuestras redes sociales para obtener más información acerca del IAT. Gracias por vernos el día de hoy en el IAT en tu casa. Te esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana aquí por Tebujat. Continúen pasando un excelente día en compañía de nuestra programación. Hasta la próxima.